Auren Abogados México presenta. Bienvenidos a una nueva cápsula legal de Auren Abogados. Mi nombre es Regina Díaz, parte del equipo legal de la Ciudad de México. El día de hoy tengo el placer de compartir el foro con Emilio Román Zabaleta, maestro en Derecho, egresado de la Anáhuac con estudios de posgrado en Propiedad Intelectual y Derecho Corporativo. Bienvenido, Emilio. Gracias, Regina. Muchas gracias. Y bueno, pues un saludo cordial igualmente a todo el foro que nos vea, que atienda esta cápsula. Y pues gracias igualmente a Auren Abogados, platicando ahora de un tema muy interesante, ¿no? Exactamente. El día de hoy estaremos comentando el tema de compliance. El compliance que ha tomado bastante relevancia hace poco. Emilio, me gustaría comenzar por definir qué es el compliance y por qué es importante para una empresa en México. Claro. Mira, tú eres testigo de que soy enemigo de los lugares comunes, pero voy a aplicar uno el día de hoy porque pues suelen ser didácticos y suelen ser útiles, ¿no? Y este lugar común dice: el buen juez por su casa empieza. Entonces, cuando hablamos de compliance, hablamos de normas, vamos a decirlo así, aplicadas internamente o autoaplicadas por las empresas en aras de cumplir con las normas de derecho positivo. Es decir, son normas preventivas que todas las empresas debieran de aplicar con el fin justamente de cumplir con la ley y evitar sanciones o consecuencias negativas por ubicarse en determinadas hipótesis normativas. De acuerdo. Y ahora, ¿nos podrías platicar un poco del origen? ¿De dónde viene el compliance o cómo es que llega a México este término de compliance? Claro. Bueno, compliance es una serie de normas o una serie de premisas que surgen a partir de diversos eventos históricos, ¿no? Podemos hablar de varios eventos, por ejemplo, el caso Watergate, en el que, como recordaremos, ¿no? El gobierno de Richard Nixon es sorprendido espiando las oficinas del Partido Demócrata. Esto genera un grave escándalo que a la postre da la consecuencia de que Richard Nixon renuncie a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, aquí se preguntará por qué. Bueno, sencillamente no existían normas, no existían, digámoslo así, premisas éticas que rigieran, por ejemplo, en este caso, a un partido conservador, a un partido de Nixon, que pudiera en un momento determinar ¿qué normas éticas o qué límites debemos de tomar, ¿no? Igualmente debemos de tomar en cuenta, o será otro de los hitos en el tema de compliance, el ISO o el famoso International Standard Organization, que no es otra cosa que una asociación creada en los años 50 con el fin de estandarizar conductas de parte de las empresas. Es decir, estamos hablando de una serie de las famosas ISOs o las famosas normas ISO que empezaron a regular a las empresas en diversas materias. Platicaré un poco más adelante de esto, ¿no? Pero ¿con qué fin? Con el fin de autorregularse, con el fin de no esperar que una norma, que una autoridad o que determinada institución venga a regularnos o, en el peor de los casos, a sancionarnos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos estas normas, estos códigos, estas premisas éticas o de funcionamiento para poder actuar de manera ética, de manera adecuada y conforme a derecho. Claro, porque también es importante hacer la mención de la diferencia entre el cumplimiento normativo y compliance. El cumplimiento normativo sería que la empresa se adhiera a las leyes que son externas a las aplicables. Y en caso de compliance va mucho más allá de solo adherirse a las leyes externas. Implica también crear políticas internas, códigos de ética que fomentan una cultura organizacional ética. Es correcto. Es decir, estamos hablando de
normas, me gusta llamarles como un traje hecho a la medida. Es decir, no podemos estandarizar o no podemos pensar que va a haber normas de compliance aplicables a todas las empresas de un ramo. Si bien es cierto, existen ramos o existen giros comerciales, industriales, etcétera, que se rigen por, digámoslo así, normativas marco. Pensemos, por ejemplo, en los organismos financieros, pensemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, entre otros prestadores de servicio, ¿sí? Debemos de considerar las circunstancias particulares de cada empresa, de cada sociedad, para aplicar esas normas, para crear esas normas y desde luego pues llevar esta ruta crítica que significa el compliance. ¿De acuerdo? Y ahora me gustaría saber, ¿cuáles son los procesos claves para implementar el compliance en una empresa? Claro, yo creo que pudiéramos hablar de que la premisa es el conocer a sí mismo el negocio, es decir, el empresario debe de conocer su negocio, su giro comercial, las normas que le son aplicables y en esa dinámica crear estas normas de compliance que le pueden ser aplicables. Evidentemente no van a aplicar las mismas normas para una empresa farmacéutica que para una empresa o una sociedad financiera. Es decir, cada empresario tiene la función de conocerse a sí mismo, conocer, desde luego, apoyados en un equipo legal robusto, cuáles son las normas que aplican particularmente y sobre esa base crear normas de compliance adecuadas, acordes. Y una vez que estas normas de compliance son creadas, desde luego impulsadas por un liderazgo importante, por una cabeza empresarial, estas normas deben de permear en todo el personal, es decir, debemos de hablar de un proceso de capacitación, de un proceso de mejora continua y, por supuesto, ¿no?, de un proceso de autoevaluación. ¿Cómo estamos aplicando esas normas? ¿Cómo es que ha funcionado? ¿Requerimos mejoras? ¿Requerimos reformas? Etcétera. Entonces, digamos que aquí el Consejo de Administración juega un papel importante al ser quien empiece a implementar todo esto, porque entendería que el compliance empezaría con una evaluación de riesgos, conociendo tu industria, conociendo tu empresa y empezar ahí con los siguientes pasos. Claro, claro, así es. Ahora, yo sería un tanto más radical, por así decirlo, ¿no? Pensemos que antes de una evaluación de riesgos, que desde luego pues es una ruta o un paso fundamental, debemos de pensar quizás en hacer inclusive o una opción, una auditoría corporativa. Conocer realmente qué es lo que estamos haciendo, qué nos está regulando, qué es lo que no estamos haciendo y cuáles son esos riesgos, justamente lo que tú atinadamente refieres, ¿no? Sobre la base de que ya sabemos qué normas no son aplicables, sobre la base de que ya sabemos cuáles son los riesgos, es decir, cuáles son las sanciones que esto implica, podemos estar en condiciones de pasar al siguiente punto, ¿no? Ya sabemos dónde está la espada de Damocles, ahora evitémosla. Sí, finalmente saber dónde estamos parados, qué estoy cumpliendo, qué no estoy cumpliendo. Es. Y para ello, ¿qué materia sería importante contemplar en este tema de compliance? Bueno, aquí pudiera ser muy sencilla mi respuesta, ¿no? Todas, pero bueno, siendo más específico o ejemplificando, ¿no? Pensemos primeramente que el programa de compliance debe de estar estructurado bajo una norma fundamental, como tenemos en los estados una norma fundamental que es nuestra Constitución política. Bueno, pues podemos hablar aquí quizás partiendo de un código de ética, un código que norme o que determine de manera general, ¿sí?, cuáles son todas aquellas
normas o cuáles son todos aquellos deberes jurídicos que tiene la empresa en su seno, y partiendo de todos estos deberes jurídicos se podrán empezar a generar otros tantos códigos, otras tantas normas que regulen ciertas materias. Entonces pensemos, para ejemplificar, hablemos de, en el código de ética, el deber de resguardo de secretos empresariales, o como son conocidos en la ley de propiedad industrial, secretos industriales. ¿Cómo debemos de hacer este resguardo? ¿Cómo es que debemos de compartir estos conocimientos que implican una ventaja competitiva? Por ejemplo, pensemos en otras normas, por ejemplo, las normas relacionadas con la información de personas o de particulares, es decir, los datos personales. ¿Cómo debemos de resguardar estos datos personales? ¿Qué medidas debemos de tomar para resguardar estos datos personales? Compartir avisos de privacidad, etcétera, ¿no? Y bueno, existirán otras tantas normas u otros tantos procedimientos, por ejemplo, procedimientos relacionados a cómo atender, que este es un tema interesante, cómo atender una inspección de la autoridad, cómo atender a una persona que se ostenta como funcionario público y, bueno, pues cómo saber cómo tratarlo. Es decir, por ejemplo, ¿no?, pensar que este funcionario público habrá que instruir a todo el personal para que, pues antes que nos diga que es un funcionario público, se debe de identificar. Claro. Debemos de dar un seguimiento. Debemos de evitar, por ejemplo, tratos hostiles hacia el funcionario público. Debemos o requerimos tener siempre presente o dar un seguimiento a esa persona, nunca dejarla sola, facilitar en la medida de lo posible, siempre y cuando, desde luego, exista un mandamiento de autoridad fundado y motivado, facilitar todos los elementos que se nos requieran. Que finalmente aquí dentro del compliance entraría la capacitación, ¿no? Darle a conocer a mis empleados de cuáles son las normas que nos aplican en el día a día, ya sea la transparencia, códigos de conducta, en distintas ramas. Así es, así es. Y algo que yo refiero, aquí voy a revelar mi afición deportiva, ¿no? Pero encontramos a veces en la clientela un poco de renuencia a la aplicación de las normas de compliance, y pues lo que yo refiero a veces, ¿no?, es como el delantero del equipo de fútbol, ¿no? El delantero está para meter goles, para cabecear, pero también tiene una función, que es la de, a lo mejor, en los tiros de esquina del equipo contrario, pues ir a cabecear para que los balones salgan del área chica. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, pues sí, los empleados están obligados a llevar a cabo su función, y ahí está en muchas ocasiones la queja. Oye, todavía que tengo que hacer mi trabajo, aparte tengo que involucrarme en el tema de compliance, tengo que capacitar o ser capacitado, tengo que, pero bueno, pues como la vocación del buen delantero, ¿no?, es, pues sí, meto goles, pero cuando voy a un tiro de esquina, que es en contra de mi equipo, voy a cabecear, voy a ayudar a la defensa. Entonces, al final del día, todo esto va en función de la operatividad, del éxito, del adecuado flujo y trabajo del empresario, ¿correcto? Claro. Y que finalmente el compliance ayuda a la empresa. O sea, muchas veces tal vez la dificultad está en no tener bien implementado un programa de compliance. Ahí se vuelve complicado. Pero si una empresa se regulariza y empieza con sus riesgos, capacitaciones, ya el trabajo después de tener todo listo es menor. Claro, ahora, sí, por supuesto, en principio el compliance parece una losa, y al empresario le parece una losa, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, se presentan una serie de inconvenientes, denuncias de compliance, ¿no?, como hemos visto en la práctica, sí, ¿no? Uno de los procedimientos o uno de los
de las normas o los deberes jurídicos que se tienen, por ejemplo, en las normas de compliance, es lo que se llaman las normas de denuncia, perdónenme el anglicismo, el whistleblowing. Es decir, vamos a denunciar a cualquier persona que realice una violación a las normas éticas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, un conflicto de interés. Sé que mi compañero está recibiendo beneficios económicos al prestar estos servicios, o lo que está haciendo puede llegar a comprometer la reputación de la empresa. ¿Y a qué voy con todo esto? Y en función de lo que tú decías, compliance es una serie de normas que ayudan a la reputación empresarial. Sí. Y hemos visto en la práctica, sin ir más lejos, ¿no? En una operación de venta de acciones, cuando tenemos que hacer un avalúo de las acciones de una sociedad anónima, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a pedir, por ejemplo, un corredor público al momento de hacer su avalúo? Pues muchos de ellos solicitan que compartamos las normas de compliance. ¿Por qué? Porque eso es un valor agregado a la empresa, porque eso es un tema reputacional y es un tema que en un momento dado puede, si no incrementar el valor, puede dar certeza al comprador de un determinado número de acciones. Y finalmente, ¿no? Yo considero que sí es una herramienta el compliance, el decir, es tener estructurado para cualquier situación que surja, por ejemplo, las denuncias, ¿no? Recibo una denuncia de un trabajador de acoso. ¿Cómo reaccionar a una denuncia? ¿Quién debe de responder la denuncia? ¿O están infringiendo algún código? Tener las herramientas para que la operación funcione como debe de ser. Es correcto. Es decir, estamos en la necesidad de crear pues normas, permítanme utilizar la palabra, normas procesales o procesales en el seno de la empresa, que permitan saber a un empleado o una empleada acosada, ¿no?, qué es lo que debe de hacer al verse en un desafortunado caso como estos, ¿no? Pensemos el acosado, a quién se va a dirigir, cómo va a dirigir, tiene que ofrecer pruebas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor me estoy escuchando muy técnico al decir ofrecer pruebas, pero bueno, si es el caso, ofrecer pruebas. ¿Cuál es la ruta crítica? Es decir, ¿cuáles son los procedimientos que van a seguir una vez que se presenta esta denuncia? ¿Cuál va a ser la investigación o cómo se va a llevar a cabo esa investigación? ¿Cómo se va a resolver? Los plazos en que se va a resolver, etcétera, 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 para llegar al final a una resolución que puede dar, pues a lo mejor, cabida a esa denuncia, o puede desecharla por improcedente, ¿no? Desde luego, porque debemos de también tener en cuenta, ¿no? Estas normas de compliance pueden volverse en un momento dado como dicen los clásicos, un arma de doble filo, ¿no? A lo mejor esas normas de compliance me sirven para denunciar a alguien que está haciendo una molestia para mí en una organización. Me cae gordo. Me cae gordo, lo denuncio, ¿no? Desde luego es una herramienta en donde debe de primar la responsabilidad, ¿no? Pero finalmente ahí es donde entraría el oficial de compliance, que se va a encargar de que todo el tratamiento sea conforme a los manuales, a los códigos, a las buenas prácticas, ¿no? Sí, y gracias por traer el concepto a colación. Efectivamente, ¿no? ¿Quién es el oficial de compliance, ¿no? El oficial de compliance sencillamente será un funcionario de la empresa que tendrá justamente la labor de aplicar todas estas normas, este caudal de procedimientos de compliance y resolver, o por ejemplo en el caso de una denuncia, pues dar un seguimiento y hacer las recomendaciones correspondientes. Pero no solamente es eso, ¿no?, sino también involucrarse en el proceso de capacitación y en el proceso de mejora continua. Recordemos una cosa, al final del día, las empresas, pues, pudiera hacerse el símil, son como una especie de ser vivo, ¿no? Y este ser vivo, pues como cualquier ser vivo, ¿sí?, tiende a
modificarse o a cambiar, a crecer, a hacerse o a reducirse. Entonces, bueno, pues en función a estos cambios, en función a estas modificaciones, es que también estas normas de compliance deberán de adecuarse al caso concreto. De acuerdo. Ahora, ¿el compliance es obligatorio para las empresas o esto es a elección de quien quiera adoptar las regulaciones? Al final del día, este es un punto importante, no es obligatorio, no vamos a encontrar normas expresas que establezcan que las empresas deben de regirse bajo normas de compliance. Sin embargo, nos vamos a encontrar con dinámicas empujadas por el mercado, por la industria, por los sectores productivos, en donde muchas empresas se verán ya involucradas o dentro del remolino, por así decirlo, de el compliance. Es decir, en el caso concreto y en la práctica nos encontramos con empresas, por ejemplo, filiales, que pues traen ya la instrucción de aplicar los manuales de compliance en México. O que incluso ya los tienen. O que ya los tienen y solamente, ¿qué es lo que nos piden en ocasiones? Pues hagan la traducción y hagan la capacitación. O adaptar ciertas cuestiones que de manera internacional no manejaría, no sé, en México particularmente. Claro. Debemos de recordar que vivimos en un mundo globalizado. Aunque haya gobiernos que piensen en ocasiones que no es tan buena idea esto del globalismo, ¿no? Pero bueno, al final del día puedo contestar puntualmente. No es obligatorio tener un programa de compliance en las empresas, sin embargo es recomendable y es una práctica acorde que vamos a ver que se reproduce en muchas otras geografías, ¿no? Recordemos que al final del día México es el primer socio comercial de Norteamérica gracias al TEMEC, pero bueno, pues también el gobierno está mirando hacia el sur, por más que no se quiera por ciertas corrientes, pero también estamos mirando a Oriente y estamos mirando a India, estamos abriendo nuestra geografía comercial, por así decirlo, y por lo tanto, ¿qué es lo deseable para una empresa? Presentarse como una empresa que no tiene normas de compliance, como una empresa que simple y sencillamente está ofreciendo satisfactores, o presentarse como una empresa que está ofreciendo satisfactores, que está ofreciendo un negocio, pero que además está respaldada por normas de compliance, además está respaldada por un programa robusto de compliance que garantiza a un socio comercial, a un contratista, que se estará llevando a cabo negocios con una empresa confiable, con una empresa que respeta la ley y que se autoimpone normas para respetar la ley. Y es que finalmente el gremio comercial siempre ha sido de buenas prácticas, de buena fe en la historia. Ahora ya empieza a ser obligatorio entre todos de decir, vamos a tener una estructura por medio de la cual todos juguemos. Y es que sea ético, sea moral, sea transparente. Eso es lo que yo creo que se aspira. Es correcto, ¿no? Sí, se parte de que todas estas normas, por más pesadas, insisto, que en ocasiones parezcan, están buscando la práctica ética en los negocios, en la contratación, en el ámbito del intercambio comercial. Así es. Ahora, ¿qué consejos podrías darle a las empresas para implementar el compliance? O si implica un beneficio, ¿qué recomendaciones les darías? Yo creo que el primer consejo que debo de dar y reiterar es que la empresa debe de conocerse a sí misma, ¿no? Es decir, difícilmente podemos hablar de la aplicación de un programa de compliance si antes no hay una auditoría corporativa que nos permita ver qué normas son aplicables, qué sanciones o qué consecuencias trae consigo la falta de aplicación de determinadas normas. Y con ello, sí, empezar a hablar de un programa de compliance que, insisto,
traerá beneficios para la operación de la empresa, es decir, hablaremos de la posibilidad de que las empresas puedan funcionar de una manera más armónica, ¿sí?, en el cumplimiento de sus funciones y desde luego en el cumplimiento de la ley, evitando que determinadas conductas puedan traer consecuencias, a saber, sanciones, a saber daños reputacionales, que al final del día, pues esto puede ser incluso más grave que una sanción en un caso No se ve, dado. pero sí se siente. No se ve, pero se siente, ¿no? Pero a veces pensemos, por ejemplo, el famoso caso de Volkswagen y el problema que tuvieron en el tema de catalizadores, ¿no? Esto tiene mucho tiempo, bueno, vemos una empresa que pues sigue en el mercado, sigue funcionando, pero el daño reputacional que eso trajo consigo fue gigantesco. Y levantarse luego cuesta mucho más trabajo. Exactamente. Al final del día lo que decimos, ¿no? Podemos quedarnos sin patrimonio, pero si nos quedamos sin patrimonio, pues podemos rehacerlo. Pero ¿qué pasa si nos quedamos sin nombre? Sí. O si nuestro nombre queda manchado. Sí. Nuestro patrimonio a lo mejor tampoco se rehace. Sí, de acuerdo. Ahora, finalmente, ¿qué tendencias tú consideras que van a venir en este tema de compliance en México en un futuro? Yo creo que, vamos, más allá de un tema político, creo que, insisto, estamos inmersos en una dinámica comercial con socios que nos están obligando a llevar estas buenas prácticas, ¿sí? No podemos aislarnos de todas estas normas, de todas estas prácticas que nos hacen socios comerciales, digamos, atractivos. Por lo tanto, si pensamos que el compliance es una carga, es una losa, pues quizás nos estamos extraviando. Mi recomendación en última instancia es, más allá de la tendencia, es ordenémonos, Sí. ordenémonos, ¿sí? Pensemos en invertir en normas que nos van a dar operatividad, que nos van a dar agilidad, que nos van a dar respuestas, porque al final del día de eso se trata, ¿no? Que ante determinado evento sepamos que tenemos un manual al que podemos recurrir para dar solución. Entonces, al final del día, el compliance trae consigo soluciones, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues nuestra función en Auren es dar soluciones a problemas, soluciones prácticas a los problemas que se presentan en el día a día a las empresas, ¿no? Y esa es nuestra invitación, ¿no? La invitación es al autoconocimiento, nuestra invitación es a que revisemos el marco legal para efecto de saber qué hacer, qué no hacer, qué evitar y sobre todo, ¿no? Pensemos que no todo es ganancia en la vida, sino también es el trabajo ético o el trabajo montado en la ética, el trabajo montado en el cuidado a la reputación. Más vale prevenir que lamentar. Así es, Regi. Pues muchas gracias, Emilio. Creo que fue una Gracias. plática muy interesante. Te agradezco toda la información. Saludos, gracias a todos. Gracias. Ya saben, en Auren Abogados encontrarán a los especialistas que los pueden llevar de la mano en cualquier materia y en cualquier asunto. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.